Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 22. Vamos a leerlo todos juntos. El tema que estaremos compartiendo hoy es fruto del Espíritu Santo en el creyente. Fruto del Espíritu Santo en el creyente. Dice así la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, para ser el hijo y la hija que tú deseas, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo obrando y hablando a nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Nansen, ese era el nombre de este explorador de Noruega. Él se fue en una expedición hacia el Polo Norte, y lo interesante es que él se llevó una palomita mensajera. Después de 2 años, no mar hacia adentro, sino hielo hacia adentro, un lugar desolado en las regiones árticas, Nansen escribe un pequeño mensaje, y ese mensaje toma la palomita y se lo amarra a la ala, y luego, después de que la amarra, la suelta a la palomita, y la palomita, donde suelta, salta, empieza a volar en varios círculos alrededor de él, como un también GPS. Se ubicó, y sabe lo interesante, cuando se dio cuenta hacia dónde iba a ir, ¡pum!, como dicen, salió disparada y fue a 3,000 kilómetros a Noruega. Y sabe qué es lo interesante, que en ese lugar no había ningún ser vivo, solamente él y tal vez esa palomita, solo hielo, nieve y muerte. Suelta ese pajarito o esa palomita temblando de frío, se va esa palomita, pero finalmente esa palomita llegó a su destino, o a la dirección que él sabía que tenía que llegar, y va y llega a casa y cae en las faldas de la esposa de Nansen. Ella se dio cuenta en ese momento, ahí todo está bien. Nansen está bien allá en aquella oscura noche de ese Polo Norte. ¿Y sabe qué es lo que me enseña a mí esta historia? Que así mismo en la palabra de nuestro Dios nos enseña que así es con la venida, o aquella venida que vino el Espíritu Santo a la tierra. ¿Sabe cómo? Como paloma del cielo. Los discípulos, al ver esa paloma que bajaba en primer lugar a Jesús, pero sobre todo en aquel Hechos capítulo 2, en aquella historia bonita del Espíritu Santo, ellos se dieron cuenta, todo está bien. El Señor está bien. Jesús está bien, porque Él prometió, yo me voy a ir y les voy a enviar otro consolador que se llama Espíritu Santo. El Padre envió al Espíritu Santo cuando Jesús llega al reino de los cielos, para que este Espíritu Santo no solamente estuviera en ellos, sino con ellos. Es lo que dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad. Entonces, si es de verdad, significa que hay falsos también, y se llaman demonios, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, y ¿sabe qué es lo que dice el texto? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, por fuera y por dentro es lo que nos enseña esta palabra. El Espíritu Santo los confortaría, los guiaría a conocer la verdad, les recordaría de la palabra de Jesús, que cuando no obedecieran, los iba a llenar de su poder, como háganlo,
hagan mi voluntad. Pero usted no se ha preguntado en ocasiones, ¿puede alguien oír sin oídos? ¿Puede alguien caminar sin pies? Y no estamos hablando que muletas o que silla de ruedas. ¿Puede alguien caminar? ¿Puede alguien hablar sin boca? ¿Puede alguien ver sin ojos? Yo creo que si pensamos en el Espíritu Santo, no podemos vivir la verdadera vida cristiana sin el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí escuchó eso o no? Usted no puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo en su vida. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no estáis o no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Usted no es salvo. Usted se va a ir al infierno. No importa sea bautista, sea católico, metodista, pentecostés. Usted no tiene el Espíritu Santo, usted se va a ir al cielo. Si usted lo tiene, usted ha sido sellado hasta el día del fin, dice la palabra, cuando Cristo venga por nosotros. Pero sin ese Espíritu Santo nosotros no podemos vivir la vida cristiana que le agrada a Dios. Por eso a veces algunas personas se confunden, pero viene a la iglesia, canta con nosotros, sirve en la iglesia, pero a lo mejor no es cristiano, y cuando sale de aquí se le mete el chamuco y anda haciendo cosas que no debe de hacer, y por eso uno se confunde. Ay, perdió su salvación. No, a lo mejor nunca la tuvo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Sabe cuál es la primera? La vida en el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en la vida del creyente? La vida en el Espíritu. Sin Él tú no tienes vida. Sin Él, ¿qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos da una vida nueva. La vida nueva en Cristo. Fíjese lo que dice ahí Gálatas 5:16, porque estaremos enfocándonos nada más en estos versículos que leímos al principio. Gálatas 5:16 dice, digo pues, ¿qué es la siguiente palabra? Es una experiencia, es un estilo de vida, la vida cristiana. No es algo de que yo creo. Esa creencia te lleva a practicar algo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa? Que un cristiano que aunque tenga el Espíritu Santo puede satisfacer su carne. Sí, porque es lo que está diciendo Pablo aquí. Hey, anden en el Espíritu. Y dice, y no satisfagas los deseos de tu carne. Sí, te lo está pidiendo y ahí está. Dice, porque yo mismo los tengo, dice, o decía él. Dice, hay algo que yo quiero hacer y no puedo. Y aquello que no quiero hacer, mire, así lo hago. Dice, hay una lucha dentro de mí. Y fíjese lo que dice el texto 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es que contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí. Hay una guerra, hay una lucha para que no hagáis lo que quisiera. Ay, yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios y quiero orar y quiero leer la Biblia y quiero ser bueno, ¿sí o no? Pero ¿qué dice? Yo quiero hacer esto, pero hay una lucha. Y dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es que tengo que hacerlo. No, tú lo vas a hacer de corazón, porque tú amas a Dios, tienes al Espíritu Santo. ¿Te recuerda a Isaac, a Ismael en el Antiguo Testamento? Así como Isaac e Ismael eran hermanitos, vivían juntos, el mismo techo y todo, pero no podían llevarse bien juntos. El Espíritu Santo y la carne, ¿qué es la carne? Es la vieja naturaleza. Tampoco pueden llevarse bien juntos. Vemos aquí que el Espíritu Santo y la carne no pueden llevarse bien. Una es la meta de la carne y otra es la meta del Espíritu Santo. Ahora, siempre están en guerra. Mientras usted sea cristiano, mientras esté aquí sobre la tierra, va a haber una guerra dentro de usted. Yo quiero ir a la iglesia, pero hay algo como, no, mejor me voy a quedar a descansar. Es que tengo mucho que hacer. Tengo que lavar vasijas, tengo que trapear, o tengo un trabajo que hacer, y va a haber una lucha siempre allí. Siempre están en guerra. Pero cuando Pablo habla de la carne, no está hablando del cuerpo. En ocasiones sí, pero en sí no está hablando del cuerpo. Es un punto metafórico en un sentido, porque el cuerpo humano, quiero que escuche esto, el cuerpo humano no es pecador. ¿Pero cómo no, pastor? La palabra dice que somos pecadores.
¿Qué dijo Pablo? El pecado que mora en mí. Porque si fuera así, entonces usted está diciendo que el cuerpo de Jesús fue pecador. Entonces, el cuerpo humano no es pecador, es neutral. Es lo que he aprendido. Es solamente un instrumento que Dios nos ha dado. Cuando el Espíritu Santo controla tu cuerpo, entonces tú estás viviendo en el Espíritu. Pero si es la carne la que te está controlando tu cuerpo, entonces estás viviendo bajo la carne. El Señor Jesús fue controlado siempre por el Espíritu Santo. A veces nosotros somos controlados, pero por la carne. Me cae mal. Y no le puede ver ni en pintura. Me hizo esto y va a ver, me las va a pagar. Siempre andamos en la carne. Un mal pensamiento, una mala palabra y malas actitudes y malos pensamientos y acciones sobre todo. Entonces, el espíritu y la carne tienen diferentes apetitos. ¿Sí escuchó eso? El espíritu y la carne tienen diferentes apetitos y eso es lo que crea el conflicto dentro de nosotros como cristianos. Y estos apetitos son presentados o vistos en la palabra de nuestro Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, la oveja es un animal muy limpio. Esa es la realidad. Evita la basura. Pero si usted ve el cerdo o el marrano, ¿verdad? Es un animal inmundo. Le encanta revolcarse en el zoquete o en el cieno y la inmundicia. Pedro nos dijo en 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido, les ha pasado lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, la voy a bañar para que se vea bonita y le puede hasta poner un moño, pero dice, vuelve a revolcarse en el cieno otra vez. Esa es su naturaleza. Después del diluvio, en Génesis capítulo 8, cuando la lluvia paró, el arca al final se detuvo, creo, si no me equivoco, sobre el monte Ararat, ahí en las montañas, que es el primer animal que manda Noé. Manda un cuervo, ¿verdad que sí? Y ¿sabe qué? Al final de cuentas iba y regresaba y así estaba, pero al final ese cuervo no regresó. Tal vez estaba en un lazy boy, tranquilo el cuervo ahí, con un montón de comidal espantoso, pero ¿por qué mandó el cuervo? Es como dicen, el cuervo es un ave de carroña, como dicen, ¿verdad? Come cadáveres, come pudredumbre o cosas echadas a perder. Por eso encontró mucho que comer. ¿Para qué regreso allá? Allá casi no hay nada. Fíjate la abundancia que yo encuentro aquí. Cuerpos muertos, pescados muertos, de todo había muerto por ahí. Y ese animalito es un animalito sucio. Eso significaba que si él envió este cuervo, significaba que la tierra no estaba limpia, no estaba habitable. Se quedó allá, todavía vamos a esperar otro poquito. Pero luego, después del cuervo, ¿qué es lo que hace Noé? Ya no mandó un cuervo. ¿Qué fue lo que mandó? Una paloma. ¿Qué es una paloma? Es un ave limpia. Y va y revisa la tierra y esta regresa. Pero ¿sabe qué? La última vez que al final se va, manda la paloma, ya no regresa la palomita. ¿Y qué nos enseña eso? Noé supo que la paloma había encontrado un lugar limpio donde quedarse, porque las aguas ya se habían retirado. La paloma no anda en lugares sucios. Nomás con verlas, son hermosas las palomas. Nuestra vieja naturaleza es como el cerdo y como el cuervo. Esa es nuestra vieja naturaleza, siempre buscando lo sucio, lo malo, lo desagradable. ¿En qué maneras comer y alimentarse? Pero nuestra nueva naturaleza es como la oveja. Por eso somos comparados como ovejas. Y también como la paloma, anhelando siempre lo que es limpio, lo que es santo, lo que es agradable delante de nuestro Dios. Y creo que por esa razón Dios a la paloma la usó como un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Por eso siempre tenemos una lucha constante dentro de nosotros, luchando por lo que es correcto, lo que le agrada a Dios. De repente nos entra el cuervo y de repente nos entra, ¿verdad?, la palomita. Nos quiere entrar ahí el cuervo, ¿verdad? Y luego, no hombre, acá está la paloma y luego el cerdo. No, pues mira, la ovejita. Y está una lucha constante dentro de nosotros. Por eso Pablo siempre instó, vivan en el Espíritu, decía él. Anden en el Espíritu.
porque él sabía que el cuervo andaba rondando por ahí y que el cerdito por ahí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Andar o vivir en el Espíritu es, ¿qué es eso, pastor? De que el Espíritu andamos en él, o ¿qué significa eso? Nos controla la vida diaria. Si tú realmente tienes el Espíritu Santo y tú lo oyes, tú lo obedeces, controla tu vida en la vida diaria. Nos guía a tomar buenas decisiones, nos motiva a orar, nos motiva a leer la palabra de Dios, nos motiva a congregarnos, nos redarguye en nuestro corazón. ¿Para qué? Para obedecer las Escrituras. También nos pone culpa cuando cometemos un pecado, porque es que a veces vamos, discúlpame, mira, no quise decir esto, o perdóname porque hice esto y no debí de haberlo hecho. Es el Espíritu Santo quien está dando convicción a esa persona. Nos pone oportunidades también para servir a otros, nos da entendimiento. Cuando usted lee la palabra, le ilumina para que lo entienda y qué es lo que Dios quiere decirle. Porque el mismo versículo que yo lea, Dios me va a hablar a mí personalmente. Usted puede leer el mismo versículo, pero su estilo de vida es otro. Dios le va a hablar de diferente forma, porque su palabra es viva, es eficaz, y es lo que hace el Espíritu Santo. Así que el fruto del Espíritu es vivir y caminar en el Espíritu. Y la manera en que el Espíritu Santo nos habla puede ser la oración, puede ser la Escritura o puede ser la conciencia. Pero ¿cómo eso, pastor? De la conciencia, haz lo que Él te diga en el corazón. ¿Qué tal si es el diablo, pastor? El diablo nunca te va a poner en tu corazón a que tú hagas cosas buenas. Así que ya sea una expresión práctica de amor que tú le hagas a una persona, o puede ser un momento de oración por alguien. Tú te acuerdas, tal hermanito está enfermo o enferma, déjame orar por él o por ella. O también una palabra de aliento para compartir a una persona, o un acto de misericordia por hacer por otra persona. Esta persona tiene esta necesidad, déjame ir a ayudar. Entonces es el Espíritu Santo que pone a través de la conciencia esas cosas en nosotros, y de esa manera yo creo que será mucho más fácil negarnos al pecado cuando tú haces cosas buenas en tu vida. Si recordamos a Moisés en el monte Sinaí, mientras él estaba en la presencia del Señor por 40 días, imagínense, 40 días, él no había comido ni bebido nada, estaba en un ayuno, como quien dice, por 40 días. Ahora, ¿cuál era la razón de ese ayuno? Él estaba empapado de la presencia de Dios, que se olvidó de él, se olvidó de todo mundo y se le pasaron como si nada esos 40 días. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, esto nos enseña que así como esto, la presencia de Dios va a ahuyentar lo malo de nuestra vida, va a ahuyentar el pecado de nuestra vida, malas acciones en nosotros. Así que, ¿cómo podemos superar los deseos de la carne? Busca la presencia de Dios. Pastor, no puedo con esto, no puedo con aquello. Busca la presencia de Dios y ¿sabes qué va a ser pecado? Va a huir de tu vida. No importa cuánto reprendan ese pecado en tu vida, no importa cuánto ore la gente por ti, si tú no quieres dejar ese pecado, no importa qué hagan los demás, nunca lo vas a abandonar. Dice en Mateo 26:4, el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? Pero Fidencio es débil. La carne es débil. Pablo también nos habla de este problema en Romanos 7:15, el versículo 19, dice, no entiendo qué es lo que me pasa. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Estoy confundido, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dice, eso hago, porque la carne también le ganaba a Pablo. ¿Cuál sería? No lo sabemos. A lo mejor le gustaba fumar, a lo mejor le gustaba la lotería, nada se cree. No sé, ¿verdad? Que era el problema que él tenía, que le ganaba. Dice, esto que no quiero, que yo aborrezco, voy y lo hago. Dice, caigo en él. Dice, este pecado que mora en mí. Entonces, si estás tratando de superar a la carne por tu propio esfuerzo, vas a luchar eternamente, nunca le vas a ganar. Nunca le vas a ganar. No importa cuántas resoluciones tú hagas para este año nuevo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. No importa cuántos buenos refranes pongas ahí en tu hielera también. Yo creo que aparte de eso, voy a hacer esta promesa y voy a hacer lo otro. Voy a superar esto, pero no importa. Si tú lo haces por ti mismo, nunca vas a ganar. Tiene que ser a través del Espíritu Santo, para que tú puedas controlar o dejar eso o aquello que no le agrada a Dios.
¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en el creyente? La vida en el Espíritu. Solamente a través de él podemos tener esa victoria. Segundo, el fruto en el Espíritu. Fíjese lo que dice Gálatas 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oye, da un montón de cosas. Dice, ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, porque dice más los que practican su estilo de vida. Es lo que hacen comúnmente, se garantizan de ello. Dice, más el fruto del Espíritu, porque vemos, la vida en el Espíritu, el fruto en el Espíritu. Así que dice el 22, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La forma como vivimos, las cosas que decimos, las actitudes que mostramos, el estilo de vida que nosotros adoptamos y los proyectos aún o metas o deseos que nosotros emprendamos están continuamente produciendo resultados, ya sea positivos o negativos, en la comunidad, la sociedad, en el trabajo, en la escuela, donde yo esté. Y la gente los está observando. Y aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si usted lee del versículo 19 al 21, todos estos pecados son en total 17 pecados, de los cuales Pablo habla aquí. ¿Y cómo los clasifica él? Los clasifica como obras de la carne. Y podemos dividirlo en tres partes. Primero, los pecados sexuales, de lo que él habla aquí: el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En ese tiempo, en el imperio greco-romano, que era la época de Pablo, el sexo era algo muy normal, era algo casual. Es como ir a un restaurante. Así era en esos tiempos, que hasta hacían orgías. Vamos a tener tal lugar, a tal fecha, a tal hora, mira una orgía, ven, vamos. Como dicen allá en Las Vegas, ¿verdad? Que vas pasando y órale, mira aquí esto. Ya sabes. Y fíjese que hoy en día está hacen leyes, ¿no?, para proteger ciertos actos o personas de esto. Pero el adulterio todos sabemos que es entre casados, ¿no es así? Con otra persona que no es tu pareja. La fornicación son jóvenes que no están casados y que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la inmundicia puede ser películas pornográficas, puede ser chistes de doble sentido, chistes groseros, o aún yendo a bares indecentes, como aquella señora le preguntaron: oiga, ¿dónde trabaja su nieta? Pues no sé, dicen que trabaja con el tubo. ¿Quién sabe? La lascivia es como quien dice la lujuria. Como dijo Jesús, dice, si tú ves una mujer, ¿verdad?, que pasa y tú ya la deseas o haces lascivia o lujuria, como dice aquí, tú ya adulteraste con ella en su corazón, en tu corazón. Imagínense, o sea, qué tan poderoso es esto, que dice, no necesitas acostarte en una cama con tal mujer. Dice, delante de mí tú deseas tal cosa. Dice, ya en tu mente ya estás tú mal de mí, delante de mí. Imagínese que pasa el pastor tan guapo y hermoso y que alguien lo desee. Ay, por favor, pastor, con usted ni el Chavo del 8, ¿eh? O una mujer muy guapa que pase frente a usted. ¿Cómo se ponen los varones? Están las mujeres ahí, ¿verdad? La lascivia es lo que está diciendo aquí. Pero aparte de ello, también puede ser pensamientos indecentes. También puede ser aún grosero al hablar, que no importa qué piensa la gente, es tal y tal, no me importa, yo ahí digo lo que yo quiero y de la manera que yo quiero, que el 80% son maldiciones y 20% no, que no tiene restricción en sí, que no tiene vergüenza en decir cierta cosa, sea lo que sea. Entonces, esta sección que Pablo nos da, en primero, lo divide en tres secciones. El primero, los pecados sexuales. Segundo, los pecados espirituales. Versículo 20 dice idolatría y luego dice hechicería, que casi en un sentido viene siendo lo mismo, que
son religiosos por naturaleza. Las personas, el domingo, como que dice, parecen unos santos, pero entre semana, oiga, se vuelven todos unos diablos. Entonces, también son personas que tienen y creen en ídolos. ¿Para qué? Para satisfacer, en poder adorar algo visible, algo palpable. ¿Por qué cree usted que Dios dijo: yo no voy a permitir que ustedes se queden con el cuerpo de Moisés? Por eso Satanás vino. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Y estaba el arcángel ahí. No, no te vamos a decir dónde está. Dios fue el que lo enterró. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo es muy idólatra. No, hombre, le van a hacer una estatua, le van a hacer un ídolo, quién sabe, lo van a adorar. No voy a permitir eso. Dios conoce a su gente y por esa razón lo escondió. Pero Satanás lo quería porque él sabía bien: hombre, con esto hago que la gente quite la mirada de Dios y ponga la mirada en esto. Pero también son personas que tienen y creen, sí, ídolos, porque quieren tocar algo, santos, estatuas o fetiches. A veces nosotros como cristianos saben: la palabra, ponla ahí sobre el tablero en el puente para ver si, para que no nos diga nada, que no sé qué. Creemos que como que ese libro tiene cierto poder. O a veces traen personas colgado algo aquí y van a hacer algo y lo toman y lo soban como: ay, Señor, dame buena suerte con esto, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera. Objetos que según ellos, dicen ellos: no, hombre, es que tengo esto o tengo aquello en casa porque me ayuda a acordarme de Dios. Oye, si te ayuda tal cosa a acordarte de Dios, creo que las cosas no están muy bien que digamos. Hay otras formas de idolatría también, hombres y mujeres que se han convertido en adoradores de sí mismos. Y sus profetas puede ser el espejo o puede ser una red social. ¿Qué dice la gente? Quiero que me vean bonita o bonito y perfecta y wow, las mejores fotos, ¿verdad? Que ni una imperfección salga ahí de su cuerpo y puedan lucir perfectas. Eso se llama humanismo. Obras de la carne, como quien dice que destronan a Dios y entrona al hombre ahí. Me importa más qué opina la gente de mi cuerpo en vez de qué es lo que opina de mi relación con Dios. Entonces, la hechicería también es el alma vacía del hombre, alejado de Dios y que desea un contacto sobrenatural, más allá de lo que yo puedo ver, palpar y tocar. Por esa razón siempre en toda la historia, siempre ha habido brujas, siempre ha habido espiritistas, siempre ha habido psíquicos de toda clase, astrólogos, adivinos, películas también que, como quien dice, que le ofrecen un contacto a la gente con ese mundo oculto, que esas películas de terror son las que más dinero están obteniendo allá en el Hollywood. La gente está deseosa de eso, pero están buscando en el lugar equivocado. Que con esas películas usted le está viendo una rendija al diablo, el diablo logra y mete su pata ahí, usted ya no la va a cerrar y ahí se va a meter y veo esto y me está pasando esto y lo otro. Ya usted le abrió la puerta a los demonios y ahí está, con que que traje una persona que para que me viera a barrer mi casa porque a lo mejor mi esposo me está engañando y con esto vas a ver te le va a quitar. No puedes echarle de todo y la gente cree eso, tristemente. Los pecados sexuales, otra categoría de él es los pecados espirituales y tercero, los pecados sociales. Los pecados sociales son sociales. ¿Por qué razón? Porque son entre otras personas, relación con otras personas. Son aquellos como quien dice que maltrata la vida de otras personas, humaniza o humilla, como quien dice, a la gente y a la sociedad. Por eso habla de que enemistades, es la primera palabra que dice Pablo aquí: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y una lista enorme ahí. Pero enemistad es lo opuesto al amor. Es una persona que es violenta, una persona que es irrespetuosa, que es chocante. Es lo que dice ahí Pablo, enemistades. Es alguien que odia a otra gente, es que no es como yo, es que no piensa como yo. Es lo que vemos allá en la sociedad ahora. No estás pensando como yo, entonces tú me odias, ¿verdad? Ahí está, con eso. Han dividido aún a la nación ahora, no solamente con vacunas, sino han dividido tristemente también la nación por racismo, de cosas que ni lo son de racismo. Sin embargo, Jesús murió por sus enemigos, ¿verdad que sí? Lloró por ellos aparte, dice la palabra. Y otra frase que también dice ahí: luego los pleitos.
que son contiendas, discusiones, disputas, riñas, creando rivalidades entre las personas, que no tienes que decirlo, pero ay, te encanta el mitote y lo dices para ver si hay una riña ahí entre ellos, ¿verdad? Ay, te encanta echarle crema a los tacos, como quien dice. Como cuando una persona resiente la promoción de otra persona, pues no fue a mí, fue a él o fue a ella, o porque aquella o él recibió más aplausos que yo, o alguien como tiene un mejor carro, una mejor casa que yo, y cuidado con eso, ¿verdad? Ahí es lo que enseña la palabra. También habla de celos, que desean tener lo que otra persona tiene, y la envidia desea que la otra persona no lo tenga, ¿verdad? Así que esa lista también habla de los homicidios. Usted sabe que después de la arrogancia, que eso llevó a pecar al hombre y a Satanás también, después de ello fue el homicidio. ¿Quién fue el primer homicida de la tierra? Caín, ¿verdad que sí? Mata a su hermano Abel. ¿Y sabe qué? Después de que Dios ya había maldecido la tierra por el pecado del hombre, la volvió a maldecir otra vez, cuando Caín mata a su hermano. Y al final de cuentas, mira, te puse una marca y vete. Y al final vemos de que Caín funda otro pueblo. Es lo que nos enseña la palabra. Y ese pueblo al final, pues tal palo, tal astilla. Vino a ser también muy violento como Caín. Y por esa razón creo yo, y por otras razones que también las sé, trajo Dios el diluvio. Y a consecuencia de eso se instituyó la pena capital. Pero ¿sabe qué ha hecho el hombre ahora? No, quita la pena capital, es muy cruel eso. Lo están quitando cuando no deben de quitarlo. Y hasta en California han dejado libres a ciertas personas. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando la gente hace eso, o un gobierno hace eso? Dios maldice la tierra. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Y están desafiando el decreto de Dios, las leyes de Dios. Tú desafías las leyes de Dios, las cosas van a terminar mal. Ahorita lo que estamos viendo, el gobierno no está respetando las libertades de las personas. Por eso está pasando lo que está pasando. ¿Por qué cree que todas esas manifestaciones y todo lo que está sucediendo, el gobierno está pasando su línea y no está respetando las leyes de Dios? Por eso está pasando lo que está pasando. ¿Y sabe qué? Es una lista grande de pecados. Y Dios no hizo al hombre para que actuara de esa manera o para que fuera así. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre bien, pero júntate, ¿cómo dice ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Satanás causó que el hombre se convirtiera en eso, y lo ha logrado bien y bonito. La carne hace que la gente se comporte así, y como Satanás también. Por eso Pablo hace una clara advertencia aquí en versículo 21, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque hay una gran diferencia entre practicar ese pecado y caer en el pecado. Que como cristianos cualquiera podemos hacerlo, pero no es nuestro estilo de vida. No es de todos los días, no nos garantizamos con él, ni lo estamos publicando por ahí diciéndole a todo el mundo, mira, ¿verdad? ¿Cómo es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente? La vida en el Espíritu, el fruto en el Espíritu y el resultado del Espíritu. Versículo 22, ¿más el fruto de quién? Pablo se equivocó, pastor. ¿No sabía gramática o qué? Más debe de ser, más los frutos. ¿Son qué? 9 cosas ahí. Pablo pone más el fruto en vez de los frutos. No, Pablo no le escribió. Fue la mano de Pablo, sí, a través de Dios, dándole esa sabiduría. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Dice ahí son, no es. Es como un paquete, es como un cambo. O lo tienes todo o no tienes nada. Por eso la Biblia dice, ¿cómo somos salvos? Por la fe. Porque si tú quieres hacerlo por las obras, dice, ofende en un solo punto, te haces culpable de todos. Entonces no, pues me conviene mejor este campo de gracia que la ley, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo está junto, pero ¿cómo, pastor? Sí, amor, ¿qué es lo contrario de amor?
Odio. Cuando hay odio, ¿qué es lo que sigue? Gozo. Cuando hay odio, ¿habrá gozo? No, al contrario. Entonces todo está conectado. Si usted lee con cuidado los versículos, es interesante que Pablo describiera los vicios de la carne como obras y las virtudes, o vemos aquí del Espíritu Santo como ¿qué? ¿Como obras? No, como fruto. ¿Ah? Qué interesante es eso. Una evidencia al hombre y la otra evidencia al Espíritu Santo. Así que de ti depende por quién eres manejado. Escuche esto, tú no puedes fabricar el fruto. ¿Te escuchó eso o no? Tú no puedes fabricar el fruto. Yo voy a hacer el amor No, tú no puedes. Es un fruto del Espíritu. Así que el fruto crece por sí solo. Usted siembre maíz, que caiga agua, que le caiga sol, que haya tierra, oxígeno, así se va a dar por naturaleza, ¿verdad que sí? O sea, el fruto crece por sí solo en las circunstancias correctas y en el ambiente correcto. Asimismo también el Espíritu o el fruto viene de una presencia viva, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nunca tendrás fruta o fruto de un florero con flores artificiales, ¿o sí? No, usted no va a tener fruto ahí. Y es lo que es la carne, muerto como quien dice. Pero fruto es producto de vida. Entonces el Espíritu Santo obra y revela su presencia en nuestras vidas por lo que dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, si usted ve el sustantivo fruto como el verbo es, no dice son, no es lo que dice, son singulares, no son plurales, indicando que Pablo estaba, como quien dice, listando 9 diferentes frutos del Espíritu Santo. Son diferentes cosas, que si quiero tomo este sí, ahora sí voy a amar y mañana no voy a tener gozo, no, ese no, es un campo, como quien dice, un solo fruto, pero con varias características, a lo que vemos aquí. Pero muchos cristianos, en vez de ser controlados por el Espíritu Santo, son controlados ¿por qué? Por un espíritu de espanto. A lo que vemos, tienen temor de evangelizar, tienen temor de decir soy cristiano, o tienen temor también de asistir a la iglesia, o tienen temor de ser luz allá afuera y realmente revelar lo que es correcto. No, es que van a decir de mí el aleluya y que no sé qué. Y vive en un mundo de temor el cristiano. Pero usted que es salvo, usted tiene un testimonio que decir ante la gente. Un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, que si vivimos por el Espíritu, ¿qué dijo Pablo en Gálatas 5:25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú vives, dice, tú vas a andar por el Espíritu. Si tú no vives por Él, tú estás muerto, como que estás lejos de una relación con Dios. Pero algunos cristianos, en vez de caminar en el Espíritu, cojean en el Espíritu. Andan hasta a gatas, como quien dice algunos, ¿verdad? ¿Cómo dice aquella canción de aquellos traileros? Arrastrando la cobija, ¿verdad? Y así andan algunos arrastrándose, como quien dice. Pero ¿sabe qué? Tenemos un espíritu anémico, pero una carne obesa. ¿Sí o no? Y no estamos hablando de peso físico, sino carne del espíritu, como quien dice. Tenemos una carne no 5G, sino 3G, grasosa, gruesa y grandota, ¿verdad? Que andamos bien mundanos en ocasiones, ¿verdad? Y ese tipo de personas, en vez de ser templo del Espíritu Santo, son otra cosa. El glotón lo hizo bodega del Espíritu Santo. El fornicario lo hizo patio del Espíritu Santo. El mentiroso lo hizo mundo de Pinocho, como quien dice. El ladrón lo hizo tienda de conveniencia. El bailador, no es Sergio el bailador, le hizo pista del Espíritu Santo. El tibio lo hizo jacuzzi del Espíritu Santo. El mundano lo hizo corral del Espíritu Santo por los cabritos, ¿no? Y el carnal lo hizo carnicería del Espíritu Santo. Pero Dios nos ha llamado a que seamos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y a través de ese fruto que Él produce en nosotros, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿No es así? Así que estas son, y quiero aclarar esto, que estas, a lo que yo puedo ver aquí, estas características que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, no son manifestaciones
o no tienen nada que ver con manifestaciones pentecostales, sino más bien con prácticas bíblicas, que hay una gran diferencia, ¿verdad? Así que la base de todo, a lo que vemos aquí, lo primero y el fundamento es el amor a lo que dice aquí, porque de tal manera dice la palabra que Dios amó al mundo. Ahí estaba la base de Dios. Así que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue su obra, y Jesús expresó la más grande obra de amor sobre la tierra, dando su vida. Pero ¿sabe qué es lo que, aparte de que él dice, mira, yo demostré esto para ustedes, pero también nos pide algo a nosotros? Y todos nos sabemos Juan 3:16 de memoria, ¿verdad que sí? Pero también hay otro que, primera de Juan 3:16, también dice otra cosa. Así como yo lo hice, ustedes también, órale, pongan su vida por sus hermanos. Y dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por los hermanos. Dios, como quien dice, resumió los 613 mandamientos en la ley mosaica en una sola palabra: amor. Que ahí lo vemos en Juan 3:16. Él dijo en Mateo 22:37 al 40, amarás al Señor ¿con qué? A tu Dios con todo tu corazón, no con pedacitos, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no dice, y este es el tercero, no dice el tercero. ¿Qué es lo que dice? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Porque él sabía, tú ama a Dios y ama a las personas. No hay mejor cosa que tú puedas hacer sobre la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, no os peleaos los unos contra los otros, no, que os améis unos a otros como yo os he amado, ámense ustedes también, dijo él. Ejemplo os he dado. En otra ocasión también dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los persiguen. Imagínense, oiga, amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos, pero nos están haciendo mal. Esa es la vida cristiana. ¿Por qué cree que son pocos los seguidores? ¿Por qué cree que la puerta es chiquita? Por lo mismo, porque él sabe que van a ser poquitos los que realmente quieren servir y amar a Dios. Pero algunos ya quieren hacer ancha esa puerta, en un sentido, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Usted dirá, pues no, pues parece imposible, pero no es así. No para Jesús. Él amó al pobre, él amó a Herodes, él amó a Anás, a Caifás, a Poncio Pilato, amó a Pedro, aún después de maldecir y juramentos, y al final no negó, lo siguió amando. El primero que él menciona después de resucitar, mira, dile a Pedro y a los demás que los espero en tal lugar en Galilea. Amó a Judas, aun cuando él sabía que lo iba a traicionar. Y sabemos que él no hizo diferencia con él, sabiendo que le iba a traicionar, no hizo diferencia. Después de 3 años y medio sabiendo que le iba a traicionar, nunca hizo diferencia. Uno de ustedes me va a negar y me va a traicionar. Todos apuntaron a Judas. La traí con él, de seguro es Judas. No, nadie se dio la menor idea de que él tenía algo en contra de él, porque no lo tenía. Hasta preguntaron, ¿seré yo, maestro? ¿Verdad? Ni una brizna. Lo amó hasta el final. Hasta el final, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hasta le dice amigo. ¿Ya que vienes, cobarde? ¿Qué te crees que eres tú? ¿Vienes aquí? No, aún, amigo, ¿a qué vienes? Creo que hasta a lo mejor hasta le estrechó la mano. Y a lo mejor hasta lo dejó con la mano tirante, como dice. Él lo amó al hombre, y a aquel hombre que le dio un puñetazo en la cara cuando estaba ahí. Al hombre que lo coronó de espinas, que le hirió en la cabeza con esa caña, que tal vez aquel hombre que le dejó la espalda marcada con latigazos, aquel soldado que al final le encaja una lanza ahí sobre su costado, y aquel también cuando iba caminando hacia la cruz y con latigazos, órale, síguele dando y levántate la cruz y dale. Él lo siguió amando.
Amó al hombre que tal vez le clavó ahí los clavos en esa cruz. Pasaban hombres, se burlaban de él. Ándale, bájate, sálvanos y sálvate tú mismo, le decían aquellos. Pero en Lucas 23:34, a pesar de todo lo que estaba pasando allí, los meros sacerdotes, los que más deben de estar como, ¿por qué lo tienen allí? No debe de estar allí, es el Mesías. No, nada. Se burlan de él. ¿Sabe cuál fue la primera frase de Jesús? Él empezó y terminó en la cruz con una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final termina su obra también. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero qué interesante. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Si tú no puedes perdonar a aquel que te ofendió, que te hizo daño, tú tienes un serio problema. Y se acaba de pasar, bueno, dale tiempo y te vas a dar cuenta. El amor es paciente, dice la palabra. Pablo lo dijo en Corintios 13. Es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Te has hecho tú esa pregunta? ¿Realmente está este fruto en mí, pastor? Dios, ¿estará ese fruto en mí o no? Si no lo está, es que no tienes el Espíritu Santo en tu vida. Tienes que asegurarte. Hay una historia de Samuel Rayburn, quien fue el presidente en ese tiempo de la Cámara de Diputados aquí en los Estados Unidos. A través de las noticias se da cuenta que un día la hija adolescente de uno de sus amigos murió en un accidente automovilístico. Era madrugada todavía, muy temprano en la mañana. Samuel va y toca la puerta de su amigo le abre y le dice: he venido para ver qué es lo que necesitas. Tú necesitas, ¿en qué yo te puedo ayudar? El hombre estaba muy triste, desconsolado. Su amigo le dice: ya no puedes hacer nada, mi hija ya no está. Bueno, dijo Rayburn, ¿ya tomaste tu café esta mañana? El hombre le dice que no he tenido ni ánimo ni para comer, dice, ni para hacer nada, ni para hacerme el desayuno. El hombre al final lo deja entrar. Entonces, mientras Rayburn estaba ahí preparándole como quiera un desayuno a su amigo ahí en la cocina, su amigo entra a la cocina porque lo escucha que estaba haciendo ruido. Estaba en su cuarto desconsolado y al final viene y le dice: señor Rayburn, yo pensé que esta mañana usted iba a desayunar a la Casa Blanca porque es el día. Sí, dice, esos eran mis planes, pero llamé al presidente y le dije que tenía un amigo que estaba pasando por momentos muy difíciles, así que no voy a poder estar, señor presidente. Qué interesante que Jesús dijo: tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos, los cristianos, le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed te dimos de beber? ¿Dónde estabas de forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, enfermo en la cárcel o te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto os digo que todo lo que hicieron a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. ¿Verdad? Ese es el amor de Dios, hermanos, en nosotros. Y es el primer fundamento del Espíritu Santo. Hasta la pregunta: ¿lo tendré yo o no lo tendré? Te voy a invitar para que cierres tus ojos. ¿Qué acto de amor a tu prójimo puedes tú hacer esta semana que realmente glorifique a Dios y que revele que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Tú te has puesto a pensar si realmente eres cristiano o cristiana? Si lo eres, gloria a Dios. Ve tus frutos, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que es clara y nos enseña para que nos evaluemos, Señor. Porque en cualquier momento puede ser tarde, podemos morir, Señor, y no tener esta seguridad de que realmente tenemos al Espíritu Santo. Pero, Señor, ayúdanos a evaluarnos, a examinarnos, si realmente, Señor, tenemos al Espíritu Santo. Estas características que vemos aquí de Él, Señor, podemos con ello probarnos si lo somos o no. Y si no, Señor, estamos en buen tiempo para hacerlo. Así que, Señor, permite que
Los que están hoy aquí, Señor, los que nos escuchan y ven, también, Señor, puedan asegurarse de que realmente tú estás, Señor, en su corazón. Así que, Señor, bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y que estas características realmente, Señor, resplandezcan en nuestra vida, donde quiera que estemos, Señor. Nos encomendamos en ti y encomendamos a tu pueblo y a tu iglesia en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.